Desde 1810 hubo intentos por redactar una constitución. La Asamblea del año 13 se reunió con ese fin, pero la mayoría de sus integrantes, que eran miembros de la Logia Lautaro, representaban a los intereses ingleses. Inglaterra no tenía interés en que se declarase la independencia porque ya había logrado la libertad comercial que tanto anhelaba. Para 1815, Álvarez Thomas dictó un estatuto que no fue aceptado porque había sido emitido por un poder provisional. En este estatuto se reconocían algunos derechos de los ciudadanos y también se establecían algunos poderes estatales. Durante la reunión del Congreso en 1816 se discutió la forma de gobierno y también se debatió el tema de la Constitución, pero no se dictó. El debate que se planteaba era sobre la forma de gobierno a adoptar. Podía ser una república o una monarquía. Luego, en 1819 y 1826, se establecen constituciones de carácter unitarias, centralistas, que fueron rechazadas por las provincias por no respetar principalmente las autonomías provinciales. La Constitución de 1819 estuvo influida por la de los Estados Unidos y la Constitución de Cádiz. No determinaba la forma de gobierno y fue firmada por todas las provincias, menos las del litoral. Fue rechazada porque no reconocía a las provincias como entidades de derecho público. Durante esos años, cada caudillo en sus provincias promulgó constituciones locales. El 16 de diciembre de 1824, el Congreso General, reunido por la amenaza de una guerra con el Brasil, decide dictar una constitución. El fin de la presidencia de Rivadavia implicó que esa constitución no fuese reconocida por las provincias, por lo que cada una reasumió su soberanía. En el Acuerdo de San Nicolás se sentaron las bases de una futura reunión para establecer una constitución. Buenos Aires provocó la única discusión en torno a la cantidad de diputados que debían representar a cada provincia. De esta forma se ponía en pie de igualdad a las 14 provincias y no se medía la cantidad de diputados por la riqueza o la población de las provincias. Así Buenos Aires quedaba en pie de igualdad con el resto del territorio. La Revolución de Septiembre impidió que los representantes asistieran al Congreso. El Protocolo de Palermo, que se había firmado en abril de 1852, le dio a Urquiza la potestad de actuar como mandatario absoluto hasta que un Congreso Constituyente sancionara una Constitución. La revolución rompió la ordenada progresión de los sucesos planteados por Urquiza, alejando a Buenos Aires de la Confederación y retardando la apertura del Congreso. El 20 de noviembre de 1852, las 13 provincias se reunieron en Santa Fe sin la participación de Buenos Aires y un mes más tarde quedó constituida la Comisión de Negocios Constitucionales, encargada de redactar el proyecto. Aunque el proyecto se había terminado en poco tiempo, se esperaba que Buenos Aires depusiera su actitud y se sumara al Congreso. En abril de 1853 se presentó la propuesta al Congreso. Se votó en contra de la moción que aconsejaba posponer la adopción de una constitución hasta que Buenos Aires no se incorporase a la nación. En la ciudad de Santa Fe se discutió y aprobó la Constitución Nacional en un clima tranquilo, con pocos debates y con gran rapidez. Después de 11 sesiones, el 1 de mayo se adoptó la Constitución Nacional. En el discurso inaugural se planteaba la necesidad de acabar con la anarquía y el despotismo. Se trabajó sobre 3 proyectos presentados. Uno de Pedro de Angelis, otro el de Bases y Puntos de Partida de Alberdi y uno de Gorostiaga. También se revisaron los textos constitucionales de 1819 y 1826, el Pacto Federal y la Constitución de los Estados Unidos y de Suiza. El proyecto final se aprobó el 30 de abril de 1853 con 14 votos contra 4 y se promulgó el 25 de mayo de ese mismo año. La jura se realizó el 9 de julio. Se adoptaba la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Muchos de los artículos no dieron lugar a discusión y se aprobaron directamente. Se tuvieron en cuenta para su elaboración varios documentos. Como mencionamos, Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional de Juan Bautista Alberdi, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Chile, también y la ya mencionada Constitución de Suiza.
El documento constaba de 3 partes: un preámbulo, una primera parte bajo el título de Declaraciones, Derechos y Garantías, donde se estipula la forma de gobierno, las libertades que se respetan y los gobiernos provinciales, y una segunda parte donde se describen las autoridades de la nación. Los poderes se distribuirían de la siguiente manera: un poder legislativo bicameral, un poder ejecutivo elegido por un colegio electoral, sin posibilidad de reelección, y un poder judicial. De esta manera, teóricamente, se planteaba un equilibrio de poderes. Se proclamó la libertad de culto, la religión católica como religión oficial del Estado. Los derechos y garantías de las personas quedaron establecidos en detalle. Se le daba fuertes poderes al Ejecutivo y la federalización de Buenos Aires como capital de la nación. A Urquiza le interesaba garantizar las autonomías provinciales contra los dictados de un gobierno dominado por Buenos Aires. El resentimiento porteño contra tales poderes hacía que la unión con la Confederación, al menos bajo la presidencia de Urquiza, fuera imposible. Y cuando en 1862 su propio gobernador fuese elegido presidente de la República, los poderes de ese ejecutivo fuerte y centralizado fueron rápidamente aceptados. La Constitución del 53 otorgó fuertes poderes al Ejecutivo, suponiendo que este gobierno quedaría bajo el control de las provincias. Las constituciones provinciales debían obtener la aprobación del gobierno central. Los gobernadores podían ser acusados y juzgados por el Congreso Nacional. El gobierno nacional podía suspender las garantías constitucionales por medio del estado de sitio y podía además intervenir cualquier provincia para restaurar el orden. La otra medida adoptada por la Constitución para el establecimiento de la capital de la nación fue suspendida momentáneamente por el temor de una violenta oposición porteña, debido a que no habían participado de las decisiones del Congreso. Por otro lado, se dispuso también la elección de electores para elegir al presidente. El cargo de ministro de Relaciones Exteriores fue reemplazado por un gabinete: Interior, Hacienda y Relaciones Exteriores. La Constitución era una medida novedosa para la época por las características de la Confederación. Estableció una república federal que creaba un poder nacional. Fijaba que las provincias conservarían todo el poder no delegado en el gobierno federal. La historiadora Hilda Sábato afirma que de esta manera se terminaba con la tradición confederal y la tradición unitaria. Quedaban planteados los principios liberales de libertad, propiedad, igualdad ante la ley, y fijó las garantías sobre la seguridad de las personas. Se planteó también, en materia de derechos políticos, el voto masculino. El modelo fue la Constitución norteamericana, porque en realidad era la única organización republicana basada en principios liberales. Juan Bautista Alberdi había redactado en 1852 un folleto que consumaba las propuestas de la generación del 37 y proponía las bases para refundar la República. Esta Constitución, que estará vigente hasta 1949, cuando Perón incorpore los derechos sociales del trabajador y a la propiedad privada, rompiendo con el lineamiento liberal y elitista, puntos que fueron eliminados por un decreto militar en 1976. Para 1994 se la vuelve a modificar con el acuerdo de los 2 partidos más importantes del país.